Saludos, sean todos y todas bienvenidas a este espacio Ojalá. Hoy es un día particular, y quiero aprovechar y darle nuestras condolencias a una compañera de trabajo, a Katia Gutiérrez, cuya madre pues falleció antes de ayer. Fue trasladada ayer hacia el interior, hacia donde vive o vivía. Y bueno, la madre de Katia, nuestra compañera de trabajo, presentadora de la emisión estelar del sábado, de los sábados del noticiero, del informativo de este Canal 4 RD. Vaya a nuestra compañera Katia Gutiérrez nuestra solidaridad. Hoy es un día además muy especial y es quizás una pena que no podamos extensamente referirnos a esos temas al que agudo, que es el día de la raza, le llaman, día 12 de octubre, un día fatídico en gran medida. ¿Fatídico? Sí, fatídico porque todo viene a cuento a propósito de que Colón, en sus andanzas por el Cibao, pues tuvo que vérselas con los guerreros taínos, encabezados, liderados por como dice el profesor Juan Bosch, por el primer libertador de América. El primero que derrotó a las tropas invasoras españolas. El primero que resistió al frente de las tribus autóctonas que los españoles encontraron, que vayan no solo aquí, sino en otras partes del Caribe, de las Antillas. Y por ahí comienza todo. Resulta ser que la mejor forma que encontraron quienes han también escrito la historia, y se sabe que los que la escriben pues son siempre los vencedores, resulta que después de grandes combates, según se dice, que en general no era que producían muchas bajas, pero la realidad es que la Virgen de las Mercedes se apareció ahí en el Santo Cerro y se puso al servicio de estos buenos hombres españoles que estaban aquí, claro, naturalmente, combatiendo, dominando, conquistando a estos malos taínos que de cristianos no tenían nada, es cierto, y de moros menos. Pero desde entonces se nos viene contando esta historia, que más que nada está entroncada con la resistencia, sí, de Caunabó, como en realidad se llamaba, Caunabó, que Colón tenía problemas de tipo fonético para entender la lengua de ellos, y entonces le cambiaron el nombre, Caunabó, escribió en su momento Colón. Pero esto está asociado a que, dejando el famoso Fuerte de la Navidad, por allá, casi por Cabo Haitiano, en el noroeste de la isla de Quiqueya, pues... por Vallajá, en ese momento. Vallajá, efectivamente. Esto que se suponían de alguna manera que estaban en buenas manos, porque Guacanagarí ya había pactado con Colón, pero no tanto que pactado, sino que Guacanagarí era lo más típicamente taíno. Lo más típicamente taíno. El que era extraño ciertamente era Caunabó, porque, como se sabe, no era propiamente taíno. Era de origen caribe.
era de origen caribe, según nos cuentan también los que escriben la historia y demás. Pero a propósito de que pues, Colón, bueno, pues se regresó después de que tuviera problemas con una de las naos, una de las tres, pues, y con esa madera pues armó el fuerte de la Navidad, y un 4 de enero zarpó hacia España con la intención de regresar 4 meses después. Pero no pudo ser, y eso tardó pues, más o menos un año. Y a su regreso, pues lo que encuentra es en el trayecto hasta donde estaba Guacanagarí, y además estaba el fuerte que él había dejado con 39 hombres. Al mando de Diego de Arana. De Diego de Arana, efectivamente. Fue encontrando en el camino a su paso un par de cadáveres que ya, bueno, le indicaban de alguna manera que eran de sus compañeros, de los españoles, porque decían ellos que, bueno, que nunca habían visto taínos con barba, y uno de los cadáveres aparecía con barba, y entonces ya eso le indicaba a ellos como que la cosa andaba rara. Y cuenta don Juan, por cierto, que llegado el momento, pues el propio Colón pensó que Guacanagarí, que se había comprometido de alguna manera a protegerlos, o a tratar bien a sus hombres, no podía, debía estar implicado en aquello y tenía que darle cuenta de qué era lo que había pasado. Porque después de esos primeros cadáveres pues, fueron apareciendo los demás, algunos de los cuales estaban enterrados ya por el propio Guacanagarí. Pero que además cuenta la historia que Guacanagarí se fajó tete a tete, cuerpo a cuerpo, con Caunabó, quien le hirió gravemente. Es decir, que aunque Caunabó actuó en defensa de los propios miembros de la tribu de Guacanagarí, en realidad Guacanagarí era tan Guacanagarí que se mantuvo del lado de los españoles y ciertamente protegió de alguna manera y peleó, pero no pudo con los guerreros de Caunabó, que por demás era un guerrero formidable, un líder por igual, que fue informado en su momento de que entre lo que iba Colón para España, a darle las buenas nuevas al rey, a Fernando el Católico, resulta que ellos, los hombres que habían viajado con Colón en su primer viaje, ya imagínese usted, sometido a cualquier tipo de situación, claro, durante esos meses, Colón lo dejó ahí, siendo todo un saco de delincuentes en esencia, lo dejó aquí, ¿y qué hicieron ellos? Oye, le dieron para allá sus instintos, violaron las taínas, abusaron de los taínos, hasta el punto de que eso llegó a oídos de Caunabó, que era ya de por sí el jefe del Cibao, el jefe de las tribus asentadas en el Cibao. Y hasta allá fue Colón, al fin y al cabo, detrás andaba buscando a Caunabó. Y entonces a la señora esta, la Virgen de la Mercedes, se le ocurrió que había que ponerse del lado de los españoles, y ahí murió todo el cuento. Los españoles no solo que se salvaron, porque cayó la noche, porque en realidad los taínos eran tales que no peleaban de noche. No peleaban de noche, y le salvó la noche a los españoles.
Aunque cuentan por igual que Caunabó atacó de noche el fuerte de la Navidad. Porque él sí, pero los taínos no. Es decir, los taínos no, él sí. Peleaba de noche y no movía sus guerreros de día. No movía a sus guerreros de día y peleaba de noche. Le caía como los pavos a las tropas un tanto ya agotadas durante el día. Y eso es un poco la historia. Y así se fue construyendo esa relación entre Caunabó y Colón. Decía Pablo Neruda que los españoles llegaron enarbolando a Cristo con su cruz y que los garrotazos fueron los argumentos. Sí. Y argumentos tan convincentes que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Así es. Y nadie se explica cómo la población tan abundante de indígenas, que aunque hay discrepancia en cuanto al número, se estiman los datos más conservadores en 150,000 aborígenes aproximadamente. Los datos más ya descabellados, como los de las casas, hablan de millones. Lo cierto es que fue prácticamente exterminado a tal punto que en el año 1511, cuando se hace un censo, Rodrigo de Alburquerque, quedan aproximadamente 12,000 taínos, sí. O sea, un genocidio, muchos de ellos creados por las nuevas condiciones de vida que se vieron expuestos por un sistema de explotación que le era completamente desconocido a los aborígenes, a los taínos, y por las enfermedades también. Eso sin contar el tema militar, donde hubo masacres, pero la que más masacró fueron las enfermedades y ese nuevo régimen de vida que inclusive motivó suicidios colectivos, porque sí. era un ataque a su cultura, a su concepción del mundo, y esa frustración que generó ese proceso termina generando suicidios colectivos. Sí. Y yo personalmente nunca no he creído, pero tampoco soy un entendido en esa materia, en esa cantidad de taínos. Pero fueron exterminados, y aunque fueran 16,000, 14,000, 20,000, mal contados, porque si ahora da trabajo hacer un censo, imagínate hacer un censo en aquel momento. Sí, pero como el censo era para tomarlo casi como esclavo para las encomiendas, sí. Ahí es posible que hayan sido eficientes. Sí, es posible, pero la verdad es que las cantidades de indios, de taínos que eran repartidos al servicio de Conchilla, aquel señor que tenía poder dado por el rey, y se repartían, no solo aquí, lo hicieron en Jamaica, se asentaron en Jamaica, se asentaron en Puerto Rico, se asentaron en cualquier sitio. Y los taínos eran unos mansos, eran guacanagaríes, por así decirlo. Gente que tenía una visión de la vida tan sana, que ellos iban y le decían a sus enemigos, a quienes ellos consideraban enemigos, mire, yo soy su enemigo. Yo soy su enemigo. Hay una de las canciones de Juan Luis Guerra en el álbum Areíto que hablaba de lo que era el guaitiao, que era una especie de pacto que hacían los taínos, donde se hermanaban y cambiaban de alma. Entonces para los taínos fue desconcertante, después de ellos haber hecho guaitiao con los españoles, que los españoles lo mataran. Esa canción que recoge palabras de Fray Ramón Pané, tomada de los aborígenes, en taíno, dice, Mayini Macaná, Naboriadaca guaitiao, no me mates, tu hermano soy, yo hice guaitiao contigo. Ajá. Entonces ellos realmente no entendían. Es una canción con un grito de desesperación, sonidos y las voces, un juego bastante interesante. Que de lo que se trata era que era gente ingenua, sana, que no conocía propiamente
no tenía la agresividad que sí tuvo Caonabó, que era un líder natural, nato, como dice don Juan. Una persona que para capturarle, después de la fama que creó y tanto que mortificó a Colón directamente, para hacerlo, pues tuvieron que engañarlo. ¿Cuál es la debilidad de este señor? Bueno, la debilidad de este señor es que no es tan feroz como lo pintan y que tiene la cultura de estos aborígenes, es la de la gente que podemos engañar. Yo creo que desde entonces, el engaño de que el 12 de octubre es día de la famosa raza, bueno, hasta cuando yo mismo fui a la escuela primaria, me la seguían vendiendo como tal. Ya hemos llegado a tener otra visión, hasta los propios colonialistas, pues ya están dispuestos a discutir este tema, de que en realidad hubo una conquista y un exterminio y un abuso de cualquier punto de vista con estos aborígenes. Y ahí está, tendremos que recordar no solo aquí, sino en otros sitios, a Caonabo, que fue... No solo a Caonabo, al que lo engaña, a Ojeda. Sí, Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, que dio cajeta aquí y siguió por ahí, vaya usted a saber cuántas cosas le más regaló hizo. unas esposas y le dijo que eso era un regalo en son de paz, Sí. Y como Caonabo tenía un criterio de honorabilidad y creía en lo que se le decía, Claro. aceptó el regalo y aceptó el gesto de paz, y ahí le ponen las esposas, y con esas esposas que lo pueden atrapar. Y el que urdió eso, claramente, porque está escrito por él mismo, me envió a dos gente con ese mismo encargo. El primero no pudo, él no pudo cuando salió a buscarlo, regresa derrotado pues, en ese sentido, del propio Santo Cerro y del Cibao, de esa parte del Cibao, y finalmente busca a este señor que tenía unas dotes extraordinarias, el Ojeda, le da las mismas órdenes que le dio al primero. Hay que engañarlo, esta es la única forma, y encontraron a quién engañan, a los buenos. Y esos eran los pobres aborígenes que encontraron aquí su calvario. Y habrá que recordar esto, porque como dicen, o sea, aquellos que no conocen su historia, están condenados a repetirla otras tantas. Y por eso a nosotros también todavía los malos nos siguen engañando. Y siguen engañando a los buenos, a los débiles, al pueblo, que tiene que aguantar cualquier cosa, como esta perla que quiero mencionar, que se trata de este señor, amigo o señor, digamos, dirigente de los partidos de oposición, que dice: yo estoy de acuerdo con que protestemos, pero debemos avisarle a la gente. Los paros sorpresa provocan que la gente sea cada vez más pobre. Dígame usted si no nos están tratando de engañar. Ahora el problema es, para que la pobreza nos alcance, el problema es fundamentalmente avisar de los paros. Avisarnos de que nos van a provocar la pobreza. Nos van a provocar la pobreza. Y eso lo dice nada más y nada menos que el señor Antonio Marte, presidente de CONATRA, quien evidentemente está entre los que desde la oposición política, porque él fue candidato. Si él tenía un partido político. Y fue candidato a senador, perdió la última vez, creo, por allá se fue, buscó una candidatura con un partido de oposición, pero es lo que es un gran empresario, y lo es realmente. Pero eso es una perla como la del 12 de octubre. Eso es una perla como la del 12 de octubre, ¿verdad? Y cuidado, porque ya han pasado más de 5 siglos. Sí, entonces fíjense a ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ya sabemos que ellos generan más pobreza, que generan problemas a todos, pero él está de acuerdo con que eso que se hace se siga haciendo.
en desmedro, ya no de los pobres taínos, sino naturalmente en desmedro de todos nosotros a esta altura del juego. Justo esto cuando, claro que están todos temblando del corrientazo que recibieron justo ayer, los que sufren desde el primer día y seguirán sufriendo hasta el último día. Punta Catalina inicia conteo regresivo. Eso le dio un corrientazo a mucha gente ayer, que pensó que esto nunca iba a acontecer gracias a que ellos lo iban a impedir. Y comenzaron a conspirar desde el primer día, pero ya Punta Catalina está ahí. Dice este pie de foto que estoy compartiendo con ustedes, y vemos ahí las imágenes, que el presidente, junto a las autoridades del sector eléctrico, efectuó el primer encendido interno de la caldera a vapor de la unidad número 1 de la central termoeléctrica Punta Catalina, donde hasta ahora se ha hecho una inversión ascendente a 2.117 millones de dólares. Y este encendido es el proceso previo al encendido o la primera prueba de la tubería de la unidad 1. Luego de este procedimiento se hará lo que ellos llaman el sopleteo, según explicó Esteban Delgado, director de comunicaciones de la CDEE. Esto dice que parecería que lo que se ha invertido ahí, a menos que se les ocurra a algún desorejado, se le ocurra armar un sabotaje o intentar que se siga, que no se continúen las labores ahí hasta que esta gran inversión que hacemos todos los y las dominicanas pues comience a evidenciar que se ha debido incluso haber hecho esto mucho antes. Que esta debería ser no la primera termoeléctrica, sino debió haber sido quizás la segunda o la tercera termoeléctrica. Y nos hubiéramos ahorrado un saco inmenso de dinero que los que se han servido con la cuchara grande han recibido de todos y cada uno de nosotros como si fuéramos verdaderos taínos. Verdaderos taínos. Es decir, todos los años y cada vez que subía o sube el barril del petróleo, ahí había que buscar 600, 700 millones de dólares más. Hasta 1.200 millones de dólares en algún momento, a propósito de que, había que producir subsidios y de que se siguiera consumiendo energía eléctrica cara, con apagones de los cuales nadie daba la cara, y con el hecho de que se embolsillaban. Otros lo hacían hasta sin prender las plantas. Ese yo creo que es el problema de Punta Catalina, que tiene dos efectos y crea dos frentes. Primero, los que quieren que los apagones no se acaben, porque hay un grupo que quiere que sigan existiendo apagones. Claro. Y segundo, los que se beneficiaban de cuando utilizaban sus plantas y sus generadores. Sí. Entonces, esos dos sectores vieron con tanto recelo Punta Catalina. Y como la gente no le pone, es como el juego aquel de los niños en los cumpleaños. Había que ponerle a la cola o la nariz a un muñeco, una cosa. Para la piñata. Para la piñata, eso. La realidad es que eso de que hay sector que se opone, no, muchos sectores, porque aquí yo no sé qué van a hacer con sus plantas eléctricas,
o con sus inversores. Porque llegado el momento, tendremos que salir de esta inversión que el país hace. Porque una cosa es lo que da en subsidio, o lo que es la mala oferta de energía eléctrica, pero otra cosa es que el país es mucho lo que ha comprado en unidades, bueno, aquí todo el mundo tuvo que llegar a comprar en su momento. Planta y inversores. Planta, inversores y bomba de agua. Y bomba de agua para, si quería tener agua, porque tampoco llegaba el agua. Y entonces aquí todo el mundo dijo, pero yo tengo una cisterna. Y todo el mundo resolvió su problema de la... Sí, pero se necesita una bomba para la cisterna. Porque los problemas así se han... las soluciones a los problemas aquí se postergaron hasta que llegó el capitán y mandó a parar. Y me estoy refiriendo al presidente de la República, que visualizó claramente cuáles acciones puntuales se tenían que hacer, realizar para lograr que el país salga de la dependencia de un cartel que, insisto, en su voracidad, se ha servido con la cuchara grande para obtener grandes beneficios, a pesar de que el pueblo dominicano, consumidor, ha tenido que pagar esas consecuencias, como las que vamos a tener que seguir pagando por los gustazos que se da Fenatrano, Conatra, y todos aquellos que insisten en generar en el país un clima de desasosiego, de incertidumbre, de crispación, de concebir este tipo de acciones de boicot y de daño a la ciudadanía a propósito del diálogo, porque no hay de otra. El diálogo está abierto, sí, pero nosotros lo que nos gusta es protestar. Sí, pero no, el diálogo sí. Nadie cierra ninguna puerta. Aquí no hay una institución del Estado, aquí no hay un funcionario político del Estado Dominicano que le cierre puerta a ningún sector. Entonces, ¿por qué hay que fuñir? ¿Por qué hay que generar tanto ruido alrededor de cosas que en ninguna parte del mundo ya se están discutiendo? Lo que pasa es que se afectan millones de pesos de sus empresas. Sí. Entonces, hay una situación que es inclusive abusiva y que afecta a los más pequeños del mismo sector transporte. Y es que si usted tiene un carro que usted está pagando, porque muchos de esos carros se alquilan, se pagan 500 pesos diarios, se pagan 15 o 20 mil pesos al mes, usted no puede utilizarlo en una ruta en desobediencia de la huelga que llaman esos empresarios, porque le rompen el carro. Si usted tiene una guagua y usted dice, yo tengo necesidades, yo quiero ponerme a producir, que es lo que hacemos todos los ciudadanos, cuando queremos generar dinero, vamos a la calle a trabajar, ellos mismos, a los mismos transportistas, no le dejan trabajar porque les rompen el carro. Porque ellos no tienen el criterio de respeto a la competencia, no tienen el criterio de respeto a nada. Ellos nacieron con esa ubre a su servicio. Claro, y pretenden, de la necesidad de los dominicanos. Y no hay forma de que de detectarlo. No hay forma, no ha habido forma, ni los empresarios han podido con estos otros empresarios. Con estos otros que están cartelizados, dicho sea de paso, pero, y que hay dos sentencias, uno del Tribunal Superior Administrativo y otro del Tribunal Constitucional, que manda que se respete la libre competencia. Pero yo quería hablar que como mientras este grupo está trabajando en planificar sus paros, que ya no sean sorpresas, sino que sean palos avisados, también se está trabajando en aumentar nuestras destrezas competitivas. Este año es el año de las exportaciones y nosotros como país tenemos el reto, independientemente de cualquier bandería política, de aumentar nuestras exportaciones, porque si aumentamos nuestras exportaciones, aumentamos nuestras divisas. Y el Pleno Nacional de la Competitividad en el día de ayer se reunió
y anunció una serie de medidas que van precisamente destinadas a mejorar nuestras destrezas como país y nuestras exportaciones. Ayer, por ejemplo, se declaró la prioridad en la exportación de 10 productos, entre ellos el aguacate, el banano, etcétera, productos agrícolas. Ya hemos visto la posición del presidente en lo que tiene que ver con la importancia que tiene nuestra producción agropecuaria para el desarrollo nacional y sobre todo para el desarrollo local de las diferentes provincias, porque cuando usted se pone a examinar provincia por provincia y municipio por municipio, nosotros tenemos una gran vinculación al sector agropecuario. Entonces, en ese sentido, se tomaron una serie de medidas que van destinadas a seguir evaluando las políticas que se han tomado en ese Pleno Nacional de Competitividad, pero también a reducir trámites. Por ejemplo, se comenzó a trabajar un diseño para promover las empresas que tienen vocación exportadora y darle una certificación de calidad, o sea, comenzar a certificar los procesos, las diferentes fases que hacen esas empresas y darle un certificado de calidad de que cumplen esas diferentes fases. También se anunció, por ejemplo, que se van a aumentar el horario de recepción de mercancías de 7 a 10 de la noche, por ejemplo, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y se hizo todo una evaluación de las prácticas que se están haciendo a nivel internacional y de la aplicación de la ley de proindustria. Usted sabe que hay una ley de proindustria y muchos de los requisitos para usted acceder a los beneficios que se le daban eran un poco tortuosos, un poco incómodos, y se comenzaron a eliminar esa serie de obstáculos para la aplicación de la ley de proindustria. ¿Podríamos escuchar esta información a propósito de su comentario? Podemos tener estas declaraciones del ministro Peralta a propósito de competitividad, claro, y de estos esfuerzos que se hacen para que la República Dominicana pues pueda hacer esto. Vamos a compartir. Quiero además anunciar que tendremos dentro de algunos minutos a otro funcionario aquí tratando temas de economía con nosotros. Vamos a ver la rueda de prensa. La sexta sección ordinaria del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad estuvo encabezada por el presidente Danilo Medina en el Salón del Consejo de Gobierno, donde se tomaron medidas para relanzar las políticas de apoyo a sectores de minería, industria, zonas francas, agricultura y turismo. Y hoy se han aprobado en este Consejo 81 medidas importantes que vendrán a ayudar a mejorar la competitividad de nuestro país. Este Consejo aquí que hemos estado trabajando ya, y esta es la sexta reunión, y de manera ardua e intensa en el último año, en este año, va a ayudar a que nuestro país dé un salto importante, cuantitativo y cualitativo, en lo que tiene que ver con la competitividad de nuestro país. En ese sentido, el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, ofreció detalles de lo acordado en esa reunión. Y el cierre de esta sesión constituye una ocasión histórica. En el día de hoy completamos más de 100 medidas a favor de la competitividad nacional, el desarrollo productivo y las exportaciones de la República Dominicana. Con el paquete aprobado en el día de hoy, en distintos sectores, como ha sido señalado por el ministro administrativo de la Presidencia, se relanzan las políticas de apoyo a los sectores en los ramos de minería, industria, zonas francas, agricultura y turismo. Sectores público y privado aunan esfuerzo en pro del desarrollo del país, medida que tendrá impacto en el desarrollo de las exportaciones y creación de empleos. Las medidas que se implementan hoy, que tienen que ver muchas con cosas que son transversales y otras cosas muy específicas de cada una de la industria, con temas logísticos, temas de financiamiento, temas de certificaciones y temas de mejoramiento de prácticas, van a tener un impacto definitivo en el desarrollo de las exportaciones y la creación de fuentes de trabajo en la República Dominicana.
En este encuentro se tomaron decisiones trascendentales para el desarrollo económico del país y para profundizar y elevar los niveles de competitividad, donde el presidente de la República, Danilo Medina, instruyó a que las medidas adoptadas sean puestas en funcionamiento en un plazo de 30 días. Bien, esta hay que destacar o agregar un tanto a la nota de nuestra reportera. Hay que agregar el hecho de que en realidad esto es un fruto, esto es el resultado de una relación altamente productiva entre el sector privado y el sector público, que pone en primer plano la voluntad política del presidente Danilo Medina de convertirse en garante fundamental del proceso de crecimiento económico, porque de lo que se trata es de obtener mejores resultados. Y ya de por sí cabe, aunque ya no hablan de eso, porque ya nos hablan de Michael, el devastador ciclón de la Florida, que pasó por la Florida. La realidad es que nuestro país lidera en materia de crecimiento económico a toda la región, que va a crecer 1.2, mientras el crecimiento estimado por los propios organismos internacionales de la República Dominicana será de 6.7. Póngale 6, vamos a negociarlo para redondear. Y aún así, esto lo que indica es que de manera hasta azarosa, en el sentido del azar, si se quiere, la suerte que tenemos de que mientras la economía brasileña se desploma, o se desploma México, o se desploma Argentina, o el resto de los países no crece más que eso, 1.2, 2, Venezuela, en República Dominicana están dadas todas las condiciones para el crecimiento constante de su economía. Recepción de capitales extranjeros, de inversión directa. En un momento en donde incluso se podría decir, parafraseando a Donald, que yo me imagino que es el pato Donald, a Donald, parafraseando, hasta la FED está loca. Y no me refiero al ensanche de la FED, ni me refiero a la Federación de Estudiantes Dominicanos, no, sí, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es algo así, para que nos entendamos. Como el Banco Central. El Banco Central de allá. Y nunca se había visto a ningún presidente hablando mal de su propia banca central. En este caso lo hace que no precisamente Melanie, sino él mismo. Él mismo. Una cosa insólita para mucha gente. Sobre todo como está estructurado el sistema de la Reserva Federal, claro, que es un grupo de bancos federales, o sea, de reservas federales y una Reserva Federal Central, exacto, que tiene una autonomía inclusive respecto al presidente, una autonomía política y una autonomía administrativa. Entonces, nunca, como usted ha dicho, se había visto que un presidente mencionara, tentara o se inmiscuyera en los asuntos de la Reserva Federal. Así es. Sí. Ahora, la relación entre Danilo Medina y los grupos empresariales, Asociación de Industria, empresarios de todas las áreas, es la garantía de que aquí no nos volvamos locos y de que los funcionarios estén para la cosa, no para estar descalificando a otros. Pero es que el presidente de la República ha sido el principal promotor de las inversiones para el grupo empresarial acá. Así es. O sea, yo creo que a veces inclusive nuestros grupos empresariales no han entendido la visión y usted se encuentra, por ejemplo, con que el presidente es el que le busca el mercado chino y formaliza las relaciones con China.
una posición sumamente valiente. Pero en el caso del Consejo de Competitividad, yo le decía a usted que a mí me gustaba el tema porque tiene que ver con la eficiencia de procesos. Realmente nosotros tenemos un grupete de trámites, por ejemplo, en el tema de registro sanitario, que tiene que ver no solamente con medicamentos, sino con alimentos. Y para usted importar o exportar un producto de eso, eran muchísimos requisitos. ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional de la Competitividad? Vamos a revisar los diferentes procedimientos que hay que afectan la producción nacional para ver dónde podemos ser más eficientes. Y para eso juntó el sector público, el sector privado y varias organizaciones, o sea, varias instituciones gubernamentales, varios sectores privados, y se juntaron en una mesa, pero a diseñar operaciones. Y yo creo que eso es trascendental, inclusive, en su concepción. Bueno, mire, ya nuestro invitado está aquí, debemos aprovechar el tiempo con él. Se trata de un invitado muy especial, del viceministro Iván Rodríguez, economista, colaborador de este medio público, y con quien vamos, pues como de costumbre, a tratar los temas que tienen que ver con la planificación, la economía y el desarrollo, ministerio al que él representa o que junto con otros pues encabeza. Y que tuvo mucho que ver ese ministerio con lo que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y todo el seguimiento tiene que ver él directamente a la aplicación de esa ley. Así es que vamos a una pequeña pausa y recibimos aquí al viceministro Iván Rodríguez.